Y gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con esta nueva sesión del ciclo de conferencias sobre innovación y el futuro de las economías abiertas. Hoy tenemos a Alberto Ortiz de Zárate, que más conocido en la red, es una persona que predica con el ejemplo, ¿no? Y es un claro ejemplo de cómo la web social, que es un poco el título de su intervención, cómo la web social se puede utilizar dentro de las organizaciones para generar innovación y para generar cambios desde dentro, ¿no? Y Alberto es más conocido en muchos espacios digitales como Alorza. Alberto Ortiz de Zárate, es fácil de seguir. Y bueno, él lleva mucho tiempo trabajando en el gobierno vasco. Desde hace poco trabaja en el servicio de atención primaria de la Consejería de Salud como técnico de organización al servicio de la comarca interior. Pero antes llevaba ya 5 años trabajando como responsable de proyectos para la oficina de la modernización de la administración del gobierno vasco. En realidad sigue trabajando en esa línea, o sea, un poco su papel, por lo menos oficioso, es desde dentro, digamos, introducir innovación y generar cambios y utilizar la tecnología para el cambio organizativo. Alberto es uno de esos elementos que mucha gente empieza a definir como los agentes de cambio dentro de las organizaciones, que muchas veces no están en el centro de la organización, sino que están situados en posiciones extrañas, ¿no? Estuvo Jenny Roca la semana pasada, que por aquí y habla mucho de ese tema, y esos agentes de cambio que están a veces en los sitios más inesperados. Aparte de eso, es un bloguero muy reconocido y uno de los principales personas que habla desde los blogs sobre administración pública. Es coeditor de administraciones en red, que es, como os decía, yo creo que es el blog sobre temas de administración pública más conocido en el ámbito español, y dedica también parte de su tiempo a participar en todo tipo de proyectos, foros, eventos, un poco evangelizando sobre el uso de la tecnología y sobre todo sobre cómo las tecnologías pueden cambiar las organizaciones y pueden generar innovación social. Bueno, os dejo ya con él. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Igual tendría que empezar disculpándome por varias cosas. La primera es por venir con este catarro con el que he venido desde el País Vasco aquí, que me hará tener peor voz. Y después empezar con precaución, porque tal como me ha descrito Juan, llevo muchos años trabajando para la administración pública y vengo a atreverme a hablar de empresa, que para mí es otro ámbito. Tengo alguna experiencia en este ámbito, estuve de consultor en torno a 5 años, aparte de una etapa de junior en los principios, pero es cierto que es fácil predicar cuando no tienes una cuenta de resultados detrás que mantener, ¿eh? Te da una libertad a veces, pero también te da cierta inconsecuencia. En ese sentido, me gustaría que todo lo que dijera pudiera ser puesto en tela de juicio. Bien, yo creo que el motivo por el que me llaman de vez en cuando a hablar de empresas tiene que ver con este libro. Vamos a hacer un minuto Paco Umbral para hablar de un libro que en realidad en buena parte, no en buena parte, pero en una parte sí estaría ya obsoleto. Es un libro que escribí durante 2007, que se publicó gracias a Jenny Roca, precisamente, que estuvo aquí la semana pasada, en Infonomía, y que se llamaba Manual de uso del blog en la empresa. Bien, este libro es fruto de un tiempo muy concreto. No sé cómo de metidos estáis en esto de la web social, de la web 2.0, pero si pensamos en 2007 estaban calientes los blogs. Era dentro de la panoplia de herramientas 2.0 lo que tenía visibilidad, lo que más se estaba usando, lo que tenía más consecuencias. Ya había más cosas, estaban los wikis, que son eternos, siempre han existido pero nunca han sido mayoritarios. Había redes sociales, había otro tipo de herramientas, pero en aquel momento lo que estaba de verdad empujando hacia un cambio eran los blogs. Entonces yo centré en aquel momento el libro en el asunto blogs. Pero ya hoy no quiero traer esto como título. Ya ves que vamos a hablar de la web 2.0, que también es un concepto que empieza a quedar un poco manido, ¿no? La web social, que entra más a la raíz del asunto, de las personas y su relación. Y en aquel libro que escribí, hice un recorrido un poco inverso a lo que quizás esperaba. No es un libro en el que decía a las empresas que empezaran a bloguear.
De hecho, las empresas no bloguean, eso es indiscutible y podríamos entrar en debate como queráis. Bloguean las personas. Una empresa como tal no bloguea, bloguean las personas y cuanto más humana suena su voz, más creíble resulta. Bien, entonces por este motivo yo no hablaba tanto de hacer que las empresas bloguearan, cuanto de que las empresas se enredaran con las personas que había en su entorno. Y por ese motivo vamos a hablar hoy de empresas a la escucha. Bien, por eso lo que era en aquel momento el subtítulo del libro era quizás más interesante que el título, ¿no? Le puse como subtítulo "Cómo prosperar en la sociedad de la conversación". Claro, ¿por qué esto de sociedad de la conversación? Se ha hablado mucho de la sociedad de la información, ¿verdad? Que parece que es aquello de incorporar herramientas TIC a los usos normales de las personas. Y se habla a veces de sociedad del conocimiento, que más parece una meta que una realidad. Parece ser que algún día, bueno, pues seremos una sociedad donde el conocimiento ocupará un lugar central. Bien, quizás estamos a medio camino, ¿no? Ya empieza a ser una realidad, las TICs empiezan a ser commodities, cosas normales en nuestra vida, y quizá empezamos a entrar en un estadio de conversación, donde muchas personas conversan en la red. Entonces quizá hasta aquí ya estamos llegando. Bien, ¿y las empresas qué papel pueden cumplir en esa sociedad de la conversación? ¿Cómo pueden conversar y cómo pueden prosperar conversando? Bueno, pues yo creo que buena parte de las lecciones que se pueden extraer ya están contenidas en un manifiesto del 99, que es el famoso Couloud-Rein Manifesto, que era un manifiesto que, para empezar, tenía vocación rupturista, entonces imitó en parte el manifiesto que hizo Lutero en su día, y por ese motivo hicieron 95 tesis, como las tesis de Lutero cuando empezó el movimiento protestante. Y es interesante ver las primeras. La primera dice: los mercados son conversaciones. Los mercados consisten en seres humanos, no en sectores demográficos abstractos. Las conversaciones entre seres humanos suenan humanas, se producen con voz humana. Y simplemente con esto hay unas grandes enseñanzas que extraer para las empresas. Y vamos a ver alguna de estas. Y vamos a verlo quizá de forma un poco desordenada, empírica y sin ánimo de ser exhaustivos. La primera es esta, ¿no? No es lo mismo hablar a la red que hablar en la red, siendo parte de la red. Y esto es algo muy común entre las empresas. ¿Cómo ha sido la comunicación empresarial hasta el día de hoy? Y todavía hoy. Bueno, pues es siempre unidireccional, de uno hacia muchos, en donde se loan las grandes virtudes de nuestras empresas, lo buenos que somos, siempre es la empresa líder en, los mejores en no sé qué, de ambiente internacional. A mí me recuerda mucho la forma de hablar de las empresas y sobre todo las notas de prensa y tal, a José Luis Moreno. No sé si habéis sido seguidores de José Luis Moreno, y entre amigos, si me traía una gran artista que nadie conocía, pero que venía de triunfar por Latinoamérica. Y yo hacía Bueno, pues la comunicación empresarial tradicional es José Luis Moreno. Es decir, cosas difíciles de creer, que quedan bien escritas, le dan como un toque institucional, un toque de seriedad, un toque, pero solo un toque. El contenido nadie se lo ha llegado a creer nunca. Antes ya no se lo creía nadie, pero es que ya a día de hoy ni siquiera ese toque vende. Estamos gritando con un megáfono y la gente sabe otras cosas, está en sus redes hablando entre ellos, y no son esos mensajes institucionales los que calan en las personas. Entonces, viendo esto, me he permitido una pequeña maldad. Siempre me permito maldades, ¿no?, cuando hablo. Y una es, pues, coger la web de la EOI. Entonces, esta captura la cogí ayer. Claro, ojo, me encuentro, hay 3 señores de corbata arriba. Si ya para empezar es una imagen, pues, lo más tradicional que puede haber. 3 señores de corbata simboliza empresa. Ni siquiera hemos metido ahí una mujer, bueno, otro tipo de dinámicas, ¿de acuerdo? Ya me ha extrañado, pero me han dicho al llegar aquí: oye, que no, que hemos enviado la web esta noche. Y yo, joder. Ya he llegado tarde, entonces he capturado un momento la nueva web y la foto ya está mucho mejor, ¿verdad? Ya. Bueno, es verdad, son símbolos, pero tiene su aquel, ya parece que hay alumnos también, aparte de señores con corbata, y alumnas, y
gente diferente, unos con y otros sin corbata. Parece más dinámica esa foto. Ahora bien, claro, pues imagino que no ha dado tiempo de cambiar tanto y veo que aquí hay unos textos. Entonces, por ejemplo, por leer así el tercer párrafo. Todo ello, junto con la intensa labor de cooperación con el entorno empresarial, la amplia y variada actividad extraacadémica y el claro compromiso con la generación de conocimientos e iniciativas útiles para la sociedad, hace de EOI Escuela de Negocios una institución única para el fomento y el desarrollo de los directivos y profesionales de nuestro país. Bueno, pues un discurso magnífico, ¿no? Claro, ¿esto qué tiene de diferencial? Al que lo lee, ¿qué le ofrece? Yo creo que nadie lo lee, claro, ¿no? Cuando uno empieza con esos párrafos, dice, bueno, aquí es cuando se venden, ¿no? Vale, voy a pasar a la página de cómo me inscribo, o qué cursos tienen, o la parte útil, o cómo llegar, que eso estaba muy bien. Había por ahí un mapa y tal, con el que yo consigo llegar muy bien a ese sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta pequeña maldad es para ilustrar de qué hablo cuando hablo de lenguaje empresarial convencional. Unidireccional, siempre alabándose a uno mismo, sin destacar nada diferente, con miedo más a la diferencia, ¿no? Y en ese sentido igual les hace una digresión, pero me parece interesante. Este hombre, Semler, Ricardo Semler, el empresario brasileño, también una vez cometió una maldad interesante. Da una charla ante los 500 empresarios del Fortune 500, ¿no? Una sala enorme con las personas quizás de más poder en aquel país, y dijo, vamos a hacer una cosa, tiene usted papel y lápiz, van a escribir ahora mismo la misión y los valores de sus empresas, y luego van a tomar café, voy a mezclar esos papeles. Van a ver cómo no notan ninguna diferencia. Y es verdad, valores de la empresa, servicio al cliente, innovación, calidad. Bueno, pues al final decimos siempre lo mismo. Decimos siempre lo mismo, lo que está más de moda y lo que queremos que va a calar mejor. Con este tipo de mensaje no hacemos nunca diferencia, no llegamos a ninguna parte. Es difícil que nos entiendan, como que hablamos con una voz humana, como decíamos antes. Hablamos con una voz empresarial. Y es cierto que hay un sitio para cada cosa, que quizás, bueno, pues tenemos que tener una parte así con este mensaje, pero hay que empezar a arriesgarse y a entrar en conversación, que es cuando uno se está jugando un poco de verdad el cara a cara. Bien, y lo que propongo es un camino con 3 etapas, que ha llamado escuchar, enlazar y compartir. Aquí no va a haber ocasión, pero cuando hicimos la presentación del libro en Bilbao, hicimos teatro, que es una cosa divertida, estuvo Jenis también en aquella presentación, hicimos unos entremeses teatrales en donde se iba haciendo parodia de la actitud tradicional de la empresa en estos casos, y todos os podéis imaginar el tipo de imágenes que hicimos, el jefe tradicional, que decía a la secretaria, desde mañana mismo voy a escribir un blog, así que me lo escribe todos los días y me cuenta qué he dicho, ¿no? Bueno, pues aquello de la primera persona y no la primera persona. En todo caso, ya veis que estoy proponiendo un viaje que empieza por escuchar, no por escribir, no por comunicar, por empezar a ver qué tenemos en nuestro entorno. Que se puede resumir en ese eslogan, ¿no? Ábrete de orejas. Cuando hablamos de escuchar, en realidad, en buena parte estamos hablando de marketing. No solo, pero estamos hablando de marketing. Marketing en la posición, además, de investigación de mercado, de qué es lo que están diciendo. Y a día de hoy podemos hacer marketing, hay herramientas mejores, pero incluso simplemente a partir de esto que todos conocéis, de Google. Imagino, ¿cuántos de aquí os habéis buscado vuestro nombre en Google alguna vez? Bueno, veo que ya casi todos, ¿no? Eso tiene hasta nombres, le llaman egosurfing. Y esto es interesante, ¿quién no lo ha hecho? Y cuando ahora vas a buscar trabajo, lo primero que te buscan es aquí, como es lógico, dice, a ver qué tiene esta persona. Entonces entramos en esos juegos que hablaba antes con Leila, ¿no? Que alguien la semana anterior estás en la boda de su prima y te ha hecho una foto cuando estabas ahí con la corbata a la cabeza bailando y sale en la red. Y ¿eso es bueno o es malo? Bueno, pues depende. Depende, has demostrado cómo eres, igual es bueno. Pero hoy en día la red es indiscreta y Google puede ser una primera vía muy cruda de entrada al marketing. Dicho esto, yo a veces hago cosas como esta, ¿no? Por ejemplo,
esa es una búsqueda ya pasada, que igual no está ni actualizada, pero que la hice con una compañía telefónica con la que tenemos en el País Vasco, con Euskaltel. Entonces dije, bueno, pues si metemos Euskaltel y lo ligamos a las palabras malo, peor, lento, caro, y luego por aquello de la igualdad de género, lenta y cara, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en aquel momento con 59.200 resultados. ¿Son muchos? ¿A alguien le parecen muchos o pocos? ¿Hay alguna idea sobre esto? No hay métrica de esto, ¿no? ¿Son muchos o son pocos? Es que no sabemos, aparte de que es una búsqueda muy cruda y por medio habrá cosas que no tengan que ver con ser bueno ni con malo, ¿no? Pero es que ni sabemos si muchos o pocos, y sobre todo, yo preguntaba en aquella sala, ¿está por aquí el director de comunicación de Euskaltel? ¿Está escuchando? ¿Se han parado a mirar? A hacer un filtro de qué dice la gente, que no deja de decir, ¿no? Porque la gente paga bastante dinero para hacer estudios de mercado y hacer focus group y hacer encuestas y tal, ¿no? Si esto es gratis. Dedicas una horita de trabajo y ya está. Bueno, pues no sé si son muchos o pocos, ¿no? Claro, yo hice eso mismo con Telefónica. A Telefónica le salían 3 millones y pico de resultados. Nuevamente, ¿son muchos? ¿Son pocos? Hay que estar contento, hay que estar disgustado. Yo creo que ese no es el debate, claro. El debate es tratar de entender por qué motivo hablan de ti y qué dicen. Además, curiosamente, se repite que los primeros resultados para Google suelen ser blogs, foros, ese tipo de espacios de la web social que están hiperconectados, donde hay enlaces y enlaces de enlaces, entonces para Google son más importantes. Igual lo que dijo el periódico más vendido de España no está de los primeros, igual está en la segunda página. Es una lección tan interesante que sacar. Lo que se está diciendo en la web social es muy visible para el mayor buscador del mundo. Es lo primero que te sale. Entonces, bueno, ojito con pensar que es una minoría muy pequeña, poco relevante, porque un blog en sí mismo es poco relevante, es cierto, pero una blogosfera puede serlo mucho, en cuanto a que son muchas personas hablando entre sí y además gente que puede llegar a adquirir una gran autoridad en el ámbito del que sabe. Y si es un foro tecnológico, por ejemplo, pues hablar mal de Telefónica puede tener su aquel. Pero en todo caso, tampoco sabemos si es mucho o poco. Por ejemplo, otra herramienta de Google es Google Trends, donde puedes seguir las tendencias de las palabras más citadas durante años. Claro, aquí hemos metido Telefónica, Movistar, Vodafone y Euskaltel. Claro, la línea verde que va reptando por abajo es la de Euskaltel. Entonces, claro, tiene poca gente que habla mal y que hable bien y que hable de todas las formas. No es tan relevante la red. Y vemos cosas pues muy fáciles de entender y previsibles, como que Movistar le va ganando terreno a Telefónica. Cada vez el móvil es más la herramienta universal y el teléfono fijo lo es menos, ¿no? Y Vodafone parece que le supera a cualquiera de los dos, pero no a la suma de ambos. Bueno, en fin. Ahí podemos empezar a ver cosas, ya no solamente quién habla mal de mí o quién habla bien, sino en relación con la competencia, por dónde me encuentro. ¿Hablan menos que la competencia? ¿Y por qué? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Realmente estamos en terrenos inexplorados. Y mire, esa es otra cosa que me parece interesante. La semana pasada tendría que haber estado aquí una persona que se llamaba Julen, compañero mío que sufrió un mal servicio de Iberia y no pudo llegar. Entonces yo me puse a buscar en Google qué pasa si pongo Julen. Y bueno, ¿quién es el Julen más conocido del mundo? Julen Guerrero, ¿verdad? Yo creo que es el único Julen conocido para los que no somos vascos, es un nombre bastante habitual por ahí. Claro, pues yo busco Julen en Google y Julen Guerrero me sale el segundo más conocido. El primer más conocido es el que iba a haber estado aquí, Julen Iturror Maeche. Y mirar que los futbolistas arrastran, y que tienen sus páginas web, y sus foros y sus clubes de fans. Bueno, pues este señor parece que ha hecho más por la red que este otro señor. Julen Iturror Maeche ha hecho más que Julen Guerrero. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a base de tener un blog muy leído. Antes decía Juan que el blog que escribimos su compañero es muy leído. Hombre, es muy leído porque casi nadie escribe de administración pública, entonces en ese ámbito somos los amos. Pero en un ámbito más general, como es el de Julen, que habla más de innovación, empresa y tal, pues él es de los más leídos. Y de los más enlazados, y de los más comentados. Entonces, esto le hace tener mayor relevancia, mayor autoridad para la red. Entonces, curiosamente puede superar incluso estrellas mediáticas.
Y sin embargo, no es una persona que esté saliendo en televisión. Si pones la foto ahora mismo en pasquines por la calle, con el Se Busca, pues no es tanta la gente que lo va a reconocer, ¿no? Pero estamos en otro ecosistema, en otro medio, que es el medio de la red, el medio de Internet. Y un ecosistema cada vez más presente. También de aquí hay algo que aprender. Bueno, curiosamente, yo cuando busco amigos en la red, que es algo que hago a menudo, siempre fuera del ámbito administrativo, en mi hogar, tengo que aclarar, me encuentro cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, como en muchas cuadrillas de amigos, tengo amigos que están en puestos de trabajo, digamos que en la base de la escala social, amigos que están en puestos de trabajo muy altos. Un amigo que es el número 2 de una empresa muy grande. Y el otro día le busqué y salía 4 veces solamente en Google, para mi sorpresa. Y otro amigo que está todo lo contrario, pues salía 12 o 14 porque es corredor de fondo y entonces pues salían algunas carreras. Y ahora que se ha metido en Facebook y tal, empieza a salir muchas las veces. Claro, ¿qué está ocurriendo? Probablemente uno de los lugares de mayor brecha digital estamos encontrando es precisamente en los dirigentes de empresas, en las personas que tienen el máximo poder dentro de las empresas, que suelen ser personas que dicen, bueno, no tengo tiempo, o ese es un medio con el que no me llevo bien. Probablemente la mayor brecha digital en esos ámbitos la estamos encontrando, curiosamente, no en los estratos más bajos socioeconómicos. De hecho, hace poco en una charla que estaba contaban con datos empíricos que lo primero que hace un inmigrante no legal cuando llega a este país a bajar una patera es conseguir un teléfono móvil, porque es una herramienta para él necesaria, para estar conectado con los suyos, incluso como prestigio social. Entonces es curioso que estamos teniendo una brecha social quizás donde menos lo esperábamos, entre personas que tienen mucha responsabilidad, poco tiempo y quizá temor a un cambio de paradigma que no saben bien cómo controlar. Pero en todo caso, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que metamos aquí el nombre de nuestra empresa y no nos salga. Si metes en Google el nombre de tu empresa y no sales, bueno, pues incluso es mejor que hablen mal, pero que hablen. Eso es que está siendo irrelevante en un ecosistema que a día de hoy es auténticamente ubícuo. Fíjate que antes hablaba también con Juan, me comentaba él que en Guatemala, que es un país con muy pocos internautas, comparado con el nuestro al menos, se había movido una serie de protestas sociales muy fuertes en torno a esta persona este abogado que han asesinado hace poco y tal, vía Twitter. O sea, y hay que pensar que entre toda la gente que entra en Internet hay un porcentaje pequeño que entra en Twitter. Bueno, pues incluso en un país como Guatemala empieza a ser relevante. Con lo cual lo que nos viene aquí, desde luego, es impensable. Bien, hemos visto algunos ejemplos muy crudos, ¿no? de búsqueda en la red, de escucha en la red. Lo cierto es que es posible escuchar de forma mucho más sistemática. Y para eso quizá la gran palabra es RSS, que no sé cuánto sabéis lo que significa. RSS es un estándar de sindicación, de coger contenidos, especialmente de fuentes que se actualizan con frecuencia, y hacer que te lleguen a tu lector. Es decir, es una forma de no ir tú a buscar la información, sino de que te llegue a ti. ¿De acuerdo? Bien, pues a día de hoy cualquier aplicación de la web social, y espero que dentro de poco la página web de hoy, cuentan con una fuente de RSS, y generalmente muy cribada. Yo que sé, los periódicos online te puedes suscribir a las noticias deportivas de Vizcaya, por ejemplo. Y cuando quieres hacer una noticia nueva en ese ámbito, te llega y la puedes leer. Esto podemos configurarlo para que nos dé información sobre nuestra empresa. Y además ocurre algo tan interesante, ¿no?, en torno a la escucha. Y es que están hablando en muchos más lugares de lo que pensamos. Este es un ejemplo igual que puede parecer un poco tonto, pero tiene lo suyo. No sé cuántos conocéis Flickr. Flickr es probablemente la red social de compartir fotos que tiene más gente en el mundo ahora mismo. Igual habrá alguna otra por ahí, pero desde luego es de las que más. Es un lugar donde la gente solamente pone fotos, no hace otra cosa. Pero claro, una vez que pone fotos, hace cosas como comentarlas, como hacerse amigos de otros fotógrafos, como realizar concursos en la red sobre la mejor foto, como darse consejos de cómo hacer la mejor foto.
y en torno a ello crece una comunidad de fotógrafos aficionados. Vale, pues yo me metí aquí buscando una cosa muy normal, que eran bicicletas Orbea. Orbea es una fábrica de bicicletas que está en Ermua, en Vizcaya, que tiene, ya no sé, pero la última vez que la visité tenía menos de 100 empleados. No es una gran empresa. Entonces me encontré con que alguien, no sé de qué país, pero desde luego escribe en inglés, se había comprado una bicicleta Orbea de carretera y había subido la foto porque, bueno, para presumir de bicicleta con los amigos. Esta es mi burra, y la pone ahí. Bien, en torno a esto, ¿qué cosa interesante ocurre? Bueno, pues llega otro personaje por aquí que le conocerá o no, pero que a través de la red tiene relación con él, y le dice, joder, mira, me gusta tu bici, pero no lo leeréis porque está muy pequeño, pero le dice por ahí, lo que pasa es que los pedales que lleva son francamente mejorables. Si hubieras puesto de la marca, pues dice por aquí, de la marca Ultegra, o no sé de qué otra marca, le dice ahí abajo, de la marca Look, habrías mejorado mucho. Vale, ahora imaginaros que sois el director, no sé, de producción de Orbea, tampoco tendrá tantos directores Orbea, tendrá un gerente, un económico y tal, y el de producción. Si estás atento a cuando aparece esto en la red, eso es una oportunidad de oro. Tú ahora, pues seguro que Look y Ultegra son proveedores que los que puedes contactar, puedes sacar un modelo en esos pedales y puedes dirigirte a esas personas y decirles directamente, oye, me ha gustado mucho esta observación, y ten en cuenta que los ciclistas en la red suelen ser los mayores innovadores en su ámbito, ¿eh? Todo el camino que ha habido de bicicleta de montaña y otro tipo de bicicletas son innovaciones traídas por sus usuarios, como estudió von Hippel, o quién fue el que estudió esto, ¿verdad? Por lo tanto, son personas que suelen ser muy relevantes para este negocio. Entonces, oye, que me ha gustado vuestra observación. El siguiente modelo que vamos a sacarlo con pedales. Y es más, si te pasas por una delegación nuestra, te cambiamos de pedales. Bueno, un movimiento de este tipo puede tener una repercusión bárbara. Demuestra que estás oyendo a la comunidad de ciclistas, te generas una buena imagen impresionante. Son oportunidades que no sé hasta qué punto las estamos aprovechando. Y claro, hablamos de una fábrica pequeña, no hablemos de un gran fabricante. Bien, otra oportunidad que tenemos está en torno a las etiquetas. Hay bastantes personas que son militantes de etiquetar. Esto quiere decir, cuando ves algo en la red que te gusta, lo que sea, algo que tenga una URL, una dirección, lo guardas. Y tu manera de guardarlo no es meterlo en el disco duro, es ponerle una etiqueta para poder recuperarlo cuando tú quieras. Y por lo general, ya que lo etiquetas para ti y para todo el universo. Si alguien quiere buscar algo con esa etiqueta, puede encontrar lo que tú has etiquetado. Entonces, por ejemplo, también hay quien etiqueta empresas. He hecho la búsqueda de Euskaltel y bueno, pues hay 153 resultados de esta etiqueta en Delicious, que es el lugar más común de etiquetar. Bien, Delicious tiene una cosa interesante y es que tiene fuentes RSS. Yo me puedo suscribir a la etiqueta Euskaltel. Si yo soy el director de comunicación de la etiqueta Euskaltel, y eso es lo que he hecho precisamente, cada vez que alguien en todo el mundo etiquete algo como Euskaltel en Delicious, me llega a mí. Y me llega con un lapso de minutos. Eso es potente. Eso es muy potente. Y el esfuerzo requerido es mínimo. Y podemos tener la capacidad de responder rápidamente. Por ejemplo, no sé cuántos trabajáis en este ámbito, pero cuando un cliente hace una sugerencia o reclama o tal, ¿qué os parece un plazo adecuado de contestación? Yo, como soy de la administración, tenemos un tope de un mes. Cuando alguien hace una reclamación, tenemos un mes. Entonces, cuando estás en el día 29, te acuerdas y dices, ¡ostras! Como me pasa un día más, una no conformidad en la ISO, me cuesta más hacer la no conformidad que contestar. Entonces vas y contestas. Bien, realmente con esto, ¿qué plazo sería? ¿Bueno, una semana? ¿Y por qué? Si puedes contestar en una hora, ¿no? Imagínate el efecto de que alguien haga una queja o una sugerencia, exprese una opinión en la red y en una hora se le conteste. Eso es brutal, ¿no? Cuando se habla esto de los clientes evangelistas, bueno, pues si quieres crear un cliente evangelista, ese es el camino, ¿eh? En una hora le has contestado y además no tienes por qué dar la solución si no la tienes. Pero le puedes decir,
Nos ha parecido interesante su sugerencia, la hemos recogido, en un plazo máximo de 2 días alguien le contestará. Y esto es bárbaro, ¿eh? Entrar a este juego de tiempos tan inmediatos puede ser bárbaro, el efecto de causas, de luego, es impactante. Yo esto lo he visto curiosamente en la administración pública, aunque parece mentira, ¿eh? No sé si alguno conoce la experiencia de Jun, el municipio de Granada. Pues Jun es un pueblo relativamente pequeño, ahora son 3.000, han crecido, eran menos incluso, y tiene un alcalde que se propuso hacer de ese municipio el más tecnológico del mundo. Y más o menos lo ha conseguido. De hecho, ya en no sé qué año, cuando estaba Romano Prodi de presidente de la Comunidad Europea, le nombró oficialmente cuna de la teledemocracia europea, a Jun. Y ese hombre juega mucho a esto. Cuando algún vecino, todos los vecinos están en red, con 1000 dispositivos, desde el móvil hasta redes sociales, blogs y no sé qué. Entonces, cuando alguien expresa una queja, y a mí me puso un ejemplo de una señora que lleva poco tiempo viviendo y se quejaba muy amargamente de que la acera de su casa, desde que llegó, estaba sin hacer y seguía sin hacer. Y decía, este pueblo es una porquería, no sé, bueno, hacía una queja así de malas maneras. Y este hombre, desde el coche viajando no sé dónde, con el teléfono inteligente, recogió la queja y le llamó, pues pasaron unos minutos. Dice, hola, soy el alcalde, ¿qué le pasa a usted? Bueno, pues me pasa que tengo la acera sin hacer. Dice, espera un momento, ¿me deja 1 hora? ¿Cómo me deja 1 hora? ¿Y el constructor quién era? Menganito, vale. Claro, llamaba al constructor. Oye, Menganito, si quieres ir construyendo en mi pueblo, antes de 1 hora tiene que haber un tío ahí arreglando la acera. Lo que usted diga, señor alcalde, ¿no? Entonces, 1 hora después vuelve a llamar a la señora y dice, ¿se asoma por la ventana, por favor? ¿Hay una persona arreglando la acera en su calle? Dice, sí. Dice, bueno, ¿le importa decirme qué opina ahora del pueblo? Bueno, es un caso muy espectacular de cómo convertir una queja en todo lo contrario, ¿no? En una persona que ya desde entonces, bueno, pues imagino que le habrá votado en todas las elecciones a este hombre. Y supongo, al menos ese siempre gana. Bien, volviendo al hilo del discurso, empiezan a aparecer incluso herramientas de búsqueda un poco más finas que lo que hemos visto antes. Aquí de las etiquetas y Google y tal. Y esa es una herramienta que cada vez que entro ha cambiado. No sé si sabéis que uno de los valores de la web 2.0 es el estado beta permanente. Es que el estar cambiando continuamente y no dar nunca por buena la versión. Y además hacer esto con los usuarios. Bueno, pues suerte es una de estas, y cada vez que entro ha cambiado. No sé, si entrara hoy igual ya no se parece a esto. Es una herramienta que trata de dar un poco de semántica, y en esto va poco a poco, a las búsquedas sobre reputación de productos y de empresas, digamos. Entonces yo hice una búsqueda, por ejemplo, sobre un producto que también es vasco, que es el antivirus Panda, a ver qué me daba, y bueno, en aquel momento, pues fíjate que ya intenta hacer cosas como decirme qué atributos en la red están siendo más valorados, y pone que son la usabilidad, las prestaciones y el precio. Y qué atributos son más negativos para la red. Y nos habla ahí de rendimiento y de problemas. Bueno, aunque todavía será un análisis burdo y seguro que si entramos a ver mensaje a mensaje o entrada a entrada se equivocará bastante, pero eso empieza ya a decirnos algo, ¿no? Yo si soy alguien dentro de Panda, alguien y no necesariamente un directivo, alguien del equipo de desarrollo o lo que sea, empezaría a preocuparme, ¿no? Diría, bueno, parece que nos están percibiendo como un antivirus que da problemas. A ver qué tipo de problemas son. Incluso podéis ver, bueno, pues una nube de etiquetas, de qué es de lo que más se habla en el caso de Panda. Pero aún más, puedes hacer una búsqueda comparada de Panda con su competencia. Entonces, he sacado la parte de abajo de una búsqueda con la competencia, en concreto con Kaspersky y con Norton. Y vemos, bueno, pues que ocupan diferente lugar en el ranking. Que en prestaciones anda bien, pero que por ejemplo en gráficos le dicen que anda peor, que tiene más problemas que otros. Empieza a dar ya una información más fina. Claro, todo eso todavía no hemos contratado a ninguna agencia de estudio de mercado, ¿eh? Estamos haciendo todo gratis. Es una revolución, lo mismo que estamos hablando de que el negocio de la música se tiene que reconfigurar completamente para adaptarse a la red, o que el negocio de los libros o el de los periódicos tiene que readaptarse. Quizás sea de las agencias de marketing también, ¿eh? Igual el servicio no estaban dando y nos cobraban, y alguna vez encargaba un estudio de opinión, y no son baratos, y con razón, pero lleva mucho trabajo.
quizá tiene que empezar a configurar su negocio de otra manera, a dar otro valor diferente de cosas que con una mera búsqueda en internet empezamos a tenerlas. Bien, y esto un poco más, ¿no? Vemos que incluso si entramos en opiniones concretas podemos saber qué problemas relatan los usuarios. Pues, por ejemplo, dicen que con el Firefox no se arregla muy bien, bueno, que otro dice que es lento, una serie de problemas que ya son concretos de los que podemos poner remedio o incluso contactar con esos usuarios, como hemos dicho antes, y tratar de explicarles a ellos directamente. Y por tanto, resumiendo, una escucha sistemática de la red nos puede dar valor sobre una serie de elementos. Uno puede ser investigar hábitos de consumo. Nuestro público objetivo, ¿cómo está consumiendo? Pues si ponemos un poco la oreja, podemos ir viendo, y esto en blogs, en redes sociales, hemos visto que en un lugar donde comparten fotos se ven cosas, probablemente donde se comparten vídeos se ven otras cosas, en todo tipo de ámbitos de la web social hay conversaciones, y de conversación hay posibilidad de estudiar estos elementos, hábito de consumo, campaña publicitaria, hacemos una campaña publicitaria y ¿cómo sabemos si ha funcionado? Pues, por ejemplo, viendo la relevancia que ha tenido en la red, puede ser una fuente de información. Nuestra estrategia de marca, nuestra marca cómo es percibida en la red. Y nuestra reputación, que es diferente de la notoriedad, ¿no? ¿Cómo de notorios somos y qué reputación tenemos? Sabemos que hay empresas muy notorias, pero con mala reputación. Y nuestra competencia en todo esto, ¿cómo va? ¿Va mejor, va peor que nosotros? ¿Ha entendido mejor lo de conversar? ¿Ha entendido peor? ¿Qué espacio está ocupando? Y por lo tanto, ¿qué espacio nos deja libres a nosotros? Hoy otro ámbito en el que no iba a hacer hincapié hoy, aunque quizá hubiera sido interesante que hiciera hincapié más que en otras cosas, que es el ámbito de la innovación colaborativa, en donde aquello de la inteligencia colectiva, que cada vez se oye más, empieza a ser el gran motor de la innovación. Hemos dicho antes que ha ocurrido con las bicis. Incluso antes de que estuviera esto de las redes, siempre ha habido innovación colaborativa, siempre ha habido innovación movida por los usuarios. Bien, pues ahora con estos medios que tenemos de contacto entre tantas personas ya es impresionante. Sobre todo en ámbitos, y luego iremos sobre ese concepto, ¿no? En ámbitos de lo más pequeño. Pero esa persona que tenía una afición muy concreta, y no sé de aquí, pero claro, los vascos son muy de cuadrilla, ¿no? Salimos siempre juntos las mismas personas. Entonces, si a ti te gusta una cosa que no le gusta al resto, pues es una afición que cultivas en la intimidad. No, pues a día de hoy, claro, la intimidad, esa cosa que te gusta a ti, que le gusta a uno de cada millón de personas, bueno, entre 1.000 millones de internautas, pues tienes 1.000 personas para hablar de ello, que no está mal, una cuadrilla de 1.000 es grande. Entonces se está moviendo la innovación muchas veces, incluso en ámbitos muy en el extremo de la larga cola, muy en microsegmentos, en micromercados. Y esto es una auténtica revolución. Y como os decía, vengo bastante acatarrado. Vale, hemos hablado mucho de la parte de la empresa, ¿verdad? De cómo la empresa puede escuchar. Y proponía yo que empezara siempre por escuchar, que luego ya de escuchar podría empezar a entrar en las redes, a ser alguien relevante y hacer otras cosas. Pero es interesante ver el lado contrario, el lado del mercado, el lado del consumidor. Y estamos viendo grandes cambios en el consumidor medio, que a veces se resumen con la palabra prosumidor. Cada vez más el que consume también produce, también opina, también innova, también abandona la figura de consumidor pasivo. Y eso lo estamos viendo en todos los ámbitos, en unos más que en otros, pero cada vez en más ámbitos. Claro, y en mi ámbito, que es la administración pública, que os contaría más todavía. Porque obviamente la gente tiene derecho a hablar de lo que es suyo. Otro término que me gusta a mí es el de ciudadanía hacker. Que no sé cuántos conocéis el término hacker ligado a la ética hacker. Aquel libro de Pekka Immonen. Y que, bueno, en los medios masivos se suele relacionar al hacker con una especie de pirata informático, pero el término bien empleado habla de personas que hacen su trabajo, hacen lo que hacen con libertad y con gusto porque es lo que quieren hacer y están dispuestos a hacerlo para la comunidad. Y pues cada vez más ciudadanos
que hacen esto, ¿no? Antes estábamos hablando con una de las personas que están llevando este evento y me decía, mira, yo soy muy aficionada a lo... Bueno, muy aficionada, es que trabajo en lo audiovisual, me decía esa persona. Joder, me estoy encontrando blogs y otro tipo de lugares en la red donde la gente ha hecho unos trabajos sobre lo audiovisual bárbaros. Los han hecho y los han dejado ahí gratis. Por una parte, por el prurito, si quieres, ególatra, de decir, aquí estoy yo y que bien lo he hecho, pero por otra parte, cualquiera pueda reutilizarlos. O sea, esto es bárbaro. Una ciudadanía que esté girando de solo lo mío, con pasividad y siempre a la orden, una ciudadanía que esté dispuesta a libremente estar dejando para los demás su trabajo, y además hecho con ilusión y con total libertad, es un cambio brutal. Es un cambio externo para las empresas en cuanto a que tienen otros consumidores, pero también interno en cuanto a que los trabajadores empiezan a manejar otros valores que bien entendidos deben llevar a un trabajo, a una mejor vida laboral para los trabajadores y también a mejores resultados para la empresa, pero que suponen un cambio difícil de asimilar. Y lo que vemos son que además intercambios entre pares, entre iguales. Y ahora estoy en el ámbito de la sanidad, ahí es brutal. Claro, resulta que la gente que padece una enfermedad, sobre todo cuando es crónica o cuando es un poco rara, empieza a montar redes entre ellos. Y las monta, por ejemplo, en Facebook. Y hay gente que incluso se anima a subir su historial médico a una herramienta de Google, a Google Health, por si va de viaje a no sé dónde y le pasa algo, poder consultar ahí su historial. Relaciones entre iguales. Y la figura de autoridad, como puede ser el médico, ¿dónde queda? Pues queda fuera de juego de repente. Y en el ámbito de la empresa podría ser un equivalente, salvo que la figura de autoridad aprenda a entrar en estas redes y a entrar bien, no entrar como un elefante en la cacharrería, sino que aprenda a entrar convirtiéndose en un elemento más de esta red que se gane el respeto de forma meritocrática, que demuestre que está añadiendo valor. Si yo tengo una red de diabéticos y un médico se mete allí a dar consejos, a responder a preguntas y hacerlo desde un punto de vista humilde y no sentando cátedra, muy probablemente conseguirá ser una figura relevante en esa red. Es algo que ya se está haciendo bien, por ejemplo, la medicina alternativa, que se meten en esas redes a saco, ¿no? Y te recomiendan ponerte crisales de cuarzo en el pecho para la diabetes. Otros elementos característicos del mercado a día de hoy es la abundancia. En la red no hay escasez. Y todas las reglas de la economía para que se basan en la escasez. Y eso del libre mercado es para precisamente evitar la escasez artificial por parte de unos pocos y tal. Bueno, pues resulta que en la red lo que hay es abundancia. Abundancia y la cultura de lo gratis muchas veces. Y eso nos desconcierta, pero es lo que tenemos. Y que hace hay más personas con una doble vida. Una vida, digamos, no me gusta decir real, pero es la real, con una vida presencial y una vida digital, que pasa muchísimas horas durante todos los minutos de su vida casi, enganchado de alguna forma a las redes sociales. Y esto, sobre todo para la gente joven que nos llega, es una herramienta de productividad y cuesta entender. Yo mismo me quejaba de que nos han cortado donde trabajo yo el acceso a las redes sociales. Y digo, joder, pero si las redes sociales son una herramienta básica de trabajo. Si yo cuando no sé algo, escribo, ¿quién sabe sobre esto? Y en minutos alguien muy bueno me da una respuesta, no alguien. Tengo que elegir la mejor respuesta entre varias, por lo general. Pero estamos perdiendo el control, ¿verdad? Y la pérdida de control cuesta. Bien, en resumen, estamos entrando en otro tipo de sociedad, que es la que Castell se ha caracterizado como sociedad red. Y las normas de funcionamiento de la sociedad red no son las mismas que la sociedad industrial de la que provenimos. Por ejemplo, y volviendo a ámbitos un poco del marketing y tal, ¿qué pasa en la sociedad red? Bueno, es que la fuente de prescripción más fiable son los consumidores. Aquí se nos dice que según el 78% de los entrevistados, la opinión más fiable sobre un producto es otro consumidor, no la empresa. La empresa algún interés tendrá en vendernos, otro consumidor quizás no. Pero incluso por encima de los diarios y de otras fuentes. ¿Lo que empieza a ocurrir? Bueno, ya lleva años ocurriendo. Cuando sacan el teléfono de última generación, lo primero que hacen es regalarle uno a los blogueros que hablan de teléfonos más señalados del país. Mira, te regalamos el último
teléfono móvil. Es para ti y haz lo que quieras con él. Solo te pedimos que hagas una crítica en tu blog. Se expone a que sea negativa. Pues si tú crees en tu producto, bueno, pues te arriesgas a que lo hagan, ¿no? O sea, ya se está empezando a jugar, a tratar de generar credibilidad a través de personas que tienen autoridad en la red. Y como la autoridad se gana a base de ser creíble, bueno, pues nuevamente estamos en escenarios de no control, sino en escenarios de yo creo en mi producto y estoy dispuesto a conversar sobre él. Y es más, y si me sacan una pega, es una ocasión de mejorarlo. Ese es otro elemento que hemos mencionado antes, el de la larga cola, ¿verdad? La larga cola habla, la sala es automática, ¿no? Se baja la pantalla. La sala también está en un escenario de no control. Bien, pues sabemos que hay una serie de productos que todo el mundo quiere vender porque se venden masivamente y otros que son muy minoritarios. Y lo que viene a decir la larga cola es que nos entra en un escenario en el que se puede competir y ser provechoso en los microsegmentos, porque los consumidores son globales. Y hemos dicho antes que ser el 1 por millón de algo, entre muchos miles de millones, pues empieza a ser un público objetivo al que se puede atacar. Y por lo tanto se puede buscar la hiperpersonalización. Y podemos conversar con esos clientes que están en el extremo de la larga cola. Bueno, otro elemento obvio es el de la bidireccionalidad. Entramos en un paradigma en el que no solo la empresa puede hablar, sino que están hablando. Y hemos visto antes que podemos no escuchar. Podemos dejar que esos 2 millones y pico de opiniones parecen negativas sobre Telefónica, no las escuche Telefónica, pero sí las escuchan los usuarios. Y de hecho en el ámbito de Telefónica es curioso porque Telefónica tiene un par de cosas muy curiosas. Una es que tiene una comunidad de blogueros internos, blogueros y en general usuarios de redes sociales, un entorno muy potente que se llama Somos Azules, y que antes eran 500 o por ahí, que están escribiendo sobre lo que quieren con libertad, pero digamos de un punto de vista positivo para la empresa. Eso es interesante de ver. Pero tienen también, por ejemplo, un blog que se llama Timofónica y otro que se llama Teleafónica, ¿eh? Vale, esto es inevitable y no hay forma de acabar con ello. Lo que tenemos que saber es que estamos en este nuevo ámbito. Podemos encontrar desde gente apasionada a nuestro favor hasta gente en contra. Y que lo más torpe que podemos hacer es tratar de prohibir aquello, ¿no? Tenemos que saber que la comunicación es bidireccional y tenemos que entrar a jugar en ello. Bien, rapidez de respuesta. Sobre esto ya he hecho hincapié y no merece la pena volver sobre ello, pero lo que nos permite el nuevo ámbito es responder muy rápidamente. Y cada vez más la rapidez ya no se mide en semanas ni en días, sino casi en minutos. Y respecto también a los consumidores y al mercado, tenemos que decir que ya somos muchos, ¿de acuerdo? Esta noticia ya está la vieja, porque nos está pasando, yo no he discutido con gente de la universidad, que están siempre diciéndome que hay que hacer más investigación y tal, y yo sí hay que investigar, pero la investigación en el ámbito sociológico, en estos entornos tan cambiantes, es una rama de la ciencia forense. Me están contando lo que ya ha pasado, pero en el mismo momento que se han publicado, ha cambiado todo, ¿no? Y ya si publicamos una revista científica, que imagino que Juan sufrirá un poco en su universidad de este tipo de cosas, que haces un estudio sobre los blogs hoy, te lo publican dentro de 2 años, y resulta que los blogs no son los relevantes, son otra cosa. Bueno, pues, eso ya estará desactualizado, pero el caso es que en el momento que saqué este dato, había en España más de 5 millones de internautas con perfiles en redes sociales. No digo internautas, sino con perfiles en redes sociales. Y más de 17 millones que leían blogs de manera habitual. Que los leían y que eran conscientes de que los leían, ¿eh? Pero luego ya veremos que hay quien los lee y ni se entera. Bien, por lo tanto, ya tenemos una producción sustantiva de ciudadanos en la web 2.0. Es más, por seguir sacando datos que ya se han quedado igual un poco viejos, vemos aquí un mapa de España donde vemos la cuota de población lectora de blogs. Bueno, y vemos ya cifras que lógicamente varían entre comunidades, pero por el 20% en algunas, en Madrid el 21,8%, País Vasco el 23%, que no se verá muy bien de aquí, Navarra el 20%. Estamos hablando de que 1 de cada 5 españoles están leyendo blogs. Y cuando hablábamos antes de RSS, de suscripción de contenidos, pues para mi sorpresa, estamos en cifras del 10%, del 12%, del 14%, de personas
que se suscriben a contenidos de la web 2.0. Y insisto que esto ya habrá evolucionado hasta más. Y gente que crea contenidos, y crear contenidos duele, ¿eh? O sea, cuesta, hay que hacer un trabajito, hombre. Cada vez menos porque cada vez estamos viendo herramientas más de microcontenido, ¿no? No sé quiénes usáis Twitter por aquí. Pero Twitter es un gran invento porque solo te deja escribir hasta 140 caracteres, con lo cual no cuesta mucho contribuir. Bien, pero en todo caso, te doy a entrar en cifras del 10%, en algunas comunidades menos, de personas que están dispuestas a crear contenidos y compartirlos. Esto es bárbaro. Vale, y llegado a esto, hago un pequeño análisis, que no es mío, es de David Zósimo, que es un investigador que estuvo en Sevilla, en un centro de la Comisión Europea, y ahora creo que tiene una empresa por ahí, que me pareció muy relevante. Opa. Y nuevamente las cifras habrán evolucionado y no serán exactamente estas, ¿eh? Ese que dice que entre los internautas, el gran círculo serían las personas que entran en Internet, que en nuestro país andan en torno al 50% de la población. Bien. Pues de entre toda la gente que entra en Internet, hay un core, un círculo central, del 9 del 10%, que están produciendo contenido, están aportando. Entonces, ¿qué hace esta gente? Bueno, pues genera artículos en blogs, en wikis, sube vídeos a YouTube, hace fotos y las sube a Flickr, por ejemplo, mete audio en una serie de plataformas, comparte PowerPoints como este en SlideShare, se suscribe o inicia grupos, inicia causas en Facebook, gente que está produciendo contenido activamente. Pueden ser en torno a 1 de cada 10 españoles a día de hoy. Bien, pero luego hay también gente que no hace tanto, pero que provee feedback, que está haciendo cosas como comentar en blogs o donde sea. He visto antes en una foto que comentaban algo referido a una empresa, que evalúan contenidos, que aupan contenidos en plataformas como Meneame o similares, que etiquetan como favoritos. Hemos visto que luego podemos recuperar esas etiquetas para nuestro uso. Ese tipo de cosas que están más bien dando feedback, más que contribuyendo con contenido, está más bien, tampoco hay una barrera ahí estricta, pero en el mundo del feedback. Y luego tenemos gente que son consumidores de la web social, que leen blogs, que miran, que se benefician, que dicen, ¡jo, qué bueno, se lo he publicado me lo cojo! Bueno, esa gente también a veces utilizan evaluaciones y siempre terminan por dejar algún rastro. Pero más aún, está el usuario de Internet que no es consciente ni de que entra en la web social, que simplemente entra y mira, ¿no? Que a veces llaman los lurkers. Bien, pues esta persona, que sería, si queréis, el estadio menos colaborativo, menos participativo en Internet, sin saberlo ellos están participando, están dejando rastro. Por ejemplo, si yo tengo un periódico online, estoy controlando cuántas personas entran a cada noticia. Basta que yo entre a una noticia mañana para que suba un peldañito esa noticia. Y en el análisis de ese periódico, bueno, pues dirán, las noticias de este tipo, de este contenido, de esta manera, son más leídas que otras. Por lo tanto, las voy a poner en primer lugar o voy a hacer más de estas. Incluso las personas que solo miran están dejando rastro y están contribuyendo de alguna forma al conocimiento. Por lo tanto, yo suelo decir humorísticamente que el usuario de Internet es como el cerdo, que todo se aprovecha. No existe el usuario pasivo. El simple hecho de entrar y de elegir es una acción que es activa, para la redundancia. Bien, llegado a este punto no sé en qué estamos de hora, porque bien todavía, ¿no? Llegado a este punto, igual podríamos explicar, hemos hablado de web social, web 2.0, cómo veo yo, cómo vemos algunos, esto de la web social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y para eso traigo un modelo que me parece muy interesante, no tanto porque me parezca el modelo último y final y que pasará a la historia, ¿no? Sino porque es un modelo que se hizo él mismo de forma colaborativa, con lo cual de por sí es un ejemplo de cómo colaborando se llega a algún tipo de innovación. De hecho, es un modelo que partía de un esquema de David Zósimo, el que hemos visto antes, que partía de las 3 primeras capas y luego de manera colaborativa le hemos añadido un par más. Bien, ¿cuáles son estas capas? La capa inferior, la capa más básica, sería la tecnología. La web social se basa en unas tecnologías muy concretas. Yo no soy tecnólogo, soy psicólogo, con lo cual no sabría decir mucho de esto, pero sí que me dicen mis amigos los tecnólogos
que son herramientas relativamente chapuceras, no son tecnológicamente no son la gran revolución, pero están posibilitando lo que hay encima, y hablan de Ajax. Una cosa muy interesante son las APIs abiertas, que es eso de que yo hago una aplicacioncita y la dejo abierta a que otro se monte encima de esa aplicación y haga algo por encima, a que remezcle. Los microformatos, flash, en fin, unas cosas que podemos dejar en manos de los ingenieros informáticos. Y por encima hay una capa de aplicaciones, que las aplicaciones son el herramiental, son las herramientas que tenemos en la web social. Y muchas veces ha hecho hincapié en esta capa como si fuera la relevante. Y tenemos los blogs, los wikis, el Twitter, las fuentes RSS, el etiquetado, en fin, herramientas para pagar de forma cómoda lo que consumes en Internet, los juegos multijugador, en fin, todo este montón de elementos que además crecen y crecen y crecen y cada día llega una nueva aplicación que no sabemos cómo categorizar. Bien, esas son las herramientas. Y como herramientas son importantes, son básicas, pero yo creo que no dan por sí solas el acento de lo que es la web social. Por encima hay una capa de valores. Claro, la capa de valores para mí está en el centro, y por eso la he puesto como la niña del ojo. Y quizás sea lo más relevante o de lo que más podemos aprender. La gente al usar, las personas al usar las aplicaciones, está poniendo en juego unos valores. Esos valores, he puesto una lista muy corta, podríamos decir más, son de otro tipo, son nuevos, son los que están configurando la sociedad red. Uno puede ser el prosumo, de que hemos hablado ya, el hecho de que tú consumes y produces a la vez, eres activo. Otro puede ser la inteligencia colectiva, el sumar entre muchos para producir algo nuevo. El estado beta perpetua, el hecho de que yo voy a salir a la calle con un producto que no va a estar acabado. Pero además lo voy a hacer militantemente, porque primero quiero llegar rápido al mercado y segundo quiero que el mercado me ayude a mejorar mi producto. Entonces, no voy a hacer un estadio time to market de 2 años, porque para cuando llegue ya habrá llegado alguien antes que yo. El que primero llega se lo come todo, ¿no? Por lo tanto, es otro valor interesante también para la empresa. La simplicidad de uso. La regla de oro de toda aplicación de la web social es que cualquiera puede emplearla sin hacer un curso. Antes la informática era algo que se enseñaba, ¿no? Vamos a cursos inacabables de... Bueno, yo empecé con las herramientas de MS2, pero si vamos ahora más recientes, aquello del Word, el Word avanzado, la siguiente versión del Word, la siguiente versión del Word avanzado y tal, ¿no? Y luego no sabe nunca usar más que 4 cosas. Vale, pues un valor que yo he incorporado a esas herramientas son el de simplicidad de uso. Hemos visto antes el de dirigirse a la larga cola, a los micromercados. El copyleft, el hecho de que si hemos dicho que funcionamos en un contexto de inteligencia colectiva, en el que todos aportan y estás compartiendo, no tendría sentido que luego quisieras adueñarte de ese conocimiento y le pusieras derechos de autor restrictivos. Entonces entramos en un contexto de derechos de autor de otro tipo, derechos de autor abiertos, como puede ser las licencias Creative Commons, o el simple hecho de, mira, aquí dejo esto y usarlo. Bueno, intuyo que para el turno de preguntas será completamente afónico. Bien, cuando la gente está aplicando valores en unas herramientas, está construyendo contenidos. ¿Qué contenidos tenemos en la web social? Bueno, pues artículos, fotos, vídeos, audios, comentarios, votos en una plataforma de voto, geolocalizaciones, en fin, etiquetas. Es una capa más evidente quizás era los valores, ¿verdad? Y cuando la gente está interactuando con esos valores, en esas herramientas, en torno a los contenidos, lo que está produciendo son conversaciones. Esas conversaciones toman múltiples formas, son bastante tangibles, más de lo que pensamos, ya que se pueden poner en marcha, por ejemplo, vía enlaces. Recuerdo una especie de manifiesto que hubo, que no sé si el autor era Juan, no es una frase, era de Juan, que era aquello de enlazar, 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 ¿no? Era uno de los mandamientos del buen bloguero. Y yo creo que esto es verdad. Todo el que entra en una red enseguida aprende que la manera de recibir atención y de ser alguien es enlazar lo que dicen otros. Cuanto más das, más recibes en ese sentido. Entonces, el enlace es una herramienta básica, las etiquetas, el apuntarte a grupos, a causas. Luego pasa una cosa curiosa, cuando ya llevas un tiempo en la red y hay gente que conoces virtualmente, te apetece desvirtualizar a la gente. Entonces siempre llega un momento en que terminas yendo a un evento, conociendo a la gente, o haciendo cosas como esto de reunirse en torno a cervezas,
En Cataluña lo hacen en torno al cava, son más finos y tal. O estás en Twitter y enseguida lo que haces es responder a lo que ha hecho otra persona. Bien, es un contexto en donde se conversa profusamente. Incluso, y algo que quizás no está aquí recogido, pero me parece interesante, es que se conversa y se actúa redundantemente. Y esto es importante, porque un blog, un post, un tuiteo por sí solo no son nada. Son importantes en cuanto forman parte de un ecosistema de conversación donde hay mucha gente ayudando a que quede más redonda esa conversación y participando en ella. Por lo tanto, la conversación ha de ser inherentemente redundante. Por ejemplo, cuando alguien hace un artículo en el que lo que hace es simplemente decir que le ha gustado lo que ha escrito otro, eso es importante. Hay gente que da con vergüenza, pero no ha aportado nada. Bueno, has aportado que para ti ha sido relevante y has conducido a tu pequeño barrio, a tu pequeña red de gente que te lee, a un contenido que no hubiera llegado de otra forma. Por lo tanto, redundancia es otro elemento importante. Vale, pero volviendo a las empresas, parece que me he alejado mucho de las empresas, ¿no? Hemos hablado de unas empresas, que claro, las empresas tienen una finalidad que es ganar dinero, además de otras finalidades que pueden tener en torno a esto, ¿no? Como pues, ser responsables en su entorno o hacer feliz a sus trabajadores, que creo que también son objetivos de una empresa. Pero que al final tienen esa espada de Damocles del mercado. Podemos encontrar un camino común entre la empresa, que muchas veces tiene miedo a perder el control, a esta economía de lo gratis que nos viene, al usuario que quiere tener una voz muy potente, con este otro mundo que nos viene, ¿no? Podemos tener un camino conjunto. Bueno, pues habría una vía que sería que todos nos hiciéramos frikis, ¿no? Que todo el mundo, que todos los grandes, todas las personas que están en el consejo de administración, por ejemplo, se hicieran convencidos de esto y fueran todos frikis. Bueno, obviamente es algo que no se va a producir y que probablemente no sería deseable que se produjera. Los sectores que estén entrando menos en esto, que es un camino en donde todos ganamos, donde las empresas pueden quedar fuera de juego si no entran aquí y pueden ganar entrando. Es el único camino, cualquier otra vía no tiene sentido. Yo tengo incluso una hipótesis optimista, que es que el propio uso de herramientas, y parece que eso va en contra de lo que he dicho antes, pero no, el propio uso de herramientas 2.0 puede acercar a los valores. Para tú en el momento que subes una foto, una plataforma y la compartes con todos, bueno, estás haciendo un pequeño cambio cultural. Y, joder, parece que cuesta mucho, ¿eh? Y ahora yo me estoy evangelizando mucho en mi entorno para montar lo que llamamos comunidades de práctica virtuales, que son redes sociales internas de trabajadores que generalmente no estamos sentados al lado de uno de otros, sino que estamos en ubicaciones dispersas y queremos trabajar juntos de forma colaborativa. Pues incluso cuando montas una red interna a la que no tiene acceso el exterior para que no se me asusten, cuesta, cuesta sobre compartir. Y es que esto que he puesto yo, hombre, no tiene mucho valor. Tendrá valor si el de al lado te lo corrige y si otro te lo comenta y si entre todos hacemos algo. Bueno, yo creo que el propio uso de herramientas puede conducir en parte a esos valores. Y de hecho, no sé si vosotros conocéis el ciclo de Gartner, la curva Hype. Lo que viene a decir Gartner es que en la adopción de las tecnologías hay siempre pues unos momentos como se describen en esta curva, que al principio cuesta, llegamos a un momento de máximo entusiasmo, luego nos pegamos un peñazo enorme también, nos desilusionamos, pero después de la desilusión llega la fase de la productividad, la fase en que llegamos a un crecimiento sostenido, donde somos sensatos, ¿de acuerdo? Pues Gartner, hará menos de un año yo creo, hizo una descripción de herramientas relacionadas con la web social en la empresa y venía a decir dónde estaba cada una de ellas. Entonces, bueno, pues vamos viendo ya cositas que tienen su sentido, ¿no? Por ejemplo, estamos en un estadio muy temprano de trabajar la reputación en Internet y de redes para vender, pero en innovación colaborativa ya estamos bastante arriba. Llegará el momento de darnos la torta, pero hay que dársela para luego ser productivos. En uso de blogs en la empresa estamos ya accediendo a la meseta de productividad, y en el uso de RSS también. Bueno, probablemente vamos a ir viendo un camino en que cada vez vamos a usar más en la empresa estas herramientas y sobre todo vamos a dejar de considerar las herramientas. No sé si me explico. Por ejemplo, el teléfono hoy en día no es una herramienta para nadie, no es algo que hay que pensar en él. A un trabajador que tiene que trabajar en tu empresa no le dices: oye, en el currículum no he visto que sabes manejar el teléfono.
lo das por hecho, ¿no? Pues que además algunas herramientas empezarán a formar parte de nuestro ecosistema y dejaremos de pensar en ellas. Bien, y luego está la pregunta que me hacen siempre, ¿no? ¿Se gana dinero con un blog? Pues, no sé. Bueno, aparte de escribiendo un blog, esa sería otra. ¿Tú ganas dinero con tu blog? Bueno, ¿verdad? Lo sospechaba. Y la otra pregunta que se hace mucho es: ¿la conversación es una forma de publicidad? Bien, a la primera pregunta y a la segunda también hay que decir que no directamente. Al montar un blog para vender, me hemos asimilado que es difícil, ¿no? Asimilar lo que he estado diciendo hasta ahora, pues la respuesta sale por sí sola. Estamos hablando de cómo se construye la reputación en Internet, cómo lo que más valor te da es cuando alguien comparte contigo. Pues el hecho de poner una tienda sobre el soporte de un blog, por ejemplo, pues añade poco. Puede ser que te compren si ya querían comprarte, o sea, han visto que los productos son interesantes, pero los blogs no van a la cuenta de resultado directamente. Sí se podrán trazar mejoras en el ROI, en el retorno de la inversión, pero siempre por caminos más indirectos, como mejora de la reputación, como lo hemos visto antes, si consigues generar clientes evangelistas, porque hemos sido listos en esa forma de trabajar en la red, eso debería reflejarse en el ROI, pero siempre por formas menos burdas que la venta directa. Entonces, en ese sentido, es una opinión personal, pero yo creo que no soy discriminado. Cuando yo entro en un blog corporativo y veo que me atacan directamente con una forma de publicidad muy tradicional, no vuelvo a entrar. No me parece interesante. Y creo que es lo común. Ahora, si me proponen otros juegos, igual sí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay un ejemplo que se pone siempre cuando se habla de blogs, que es el de General Motors. General Motors es una macroempresa. Ahora está un poco de capa caída, pero antes se decía que lo que es bueno para General Motors es bueno para América. Esa es la famosa frase, ya ni sé de qué año. Bien, pues en General Motors, un presidente, el señor Lutz, ha sido muy activo en la blogosfera. El tío se ha dedicado a escribir sobre sus coches con auténtica pasión. Y esto es inimitable. Escribir con pasión es inimitable, no se puede fingir. Y está haciendo cosas como, por ejemplo, adelantar mejoras que tienen previstas en sus modelos para la comunidad de seguidores de los coches, o como pedir opinión a los internautas sobre pues qué les ha gustado más o qué añadirían. Y en torno a él ha creado una comunidad realmente interesante de lectores del Fastlane blog, del blog de General Motors. Y luego he ido animando al resto de vicepresidentes a que también se vayan incorporando y tal. Bueno, es un ejemplo interesante de algo muy difícil, porque si algo difícil es que suene humana la voz de una multinacional. Hemos empezado diciendo que los mercados son conversaciones entre personas. Por lo tanto, no es importante, ¿no? Si Bob Lutz lo ha conseguido, vicepresidente de una enorme compañía, algo se puede hacer. Bien, pero tenemos justo el otro extremo de la empresa. Ese es un ejemplo que para mí es muy bonito. Ese es el amigo Thomas Mahon, que es un sastre de los de antes, de Savile Row. Hace unos trajes ingleses de los que hay que tener uno en la vida. Estoy esperando a ver si para mi cumpleaños me regalan uno. Pero claro, estamos hablando de trajes por encima de los 5.000 euros, ¿no? Entonces, claro, un traje de ese señor no es una cosa baladí, luego te duran toda la vida y lo que quieras, pero cada vez se venden menos. Le vendía trajes, por ejemplo, a Brian Ferry, el cantante de Roxy Music, que era el dandy del rock, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que cada vez había menos personas que le compraban trajes y el hombre estaba en franca decadencia. Hasta que topó con un hombre del marketing, cuyo nombre a mí no lo recuerdo. Además, dice la historia que se conoció en un pub tomando una copa. Igual es novelar demasiado el asunto, pero así lo leí yo, ¿no? Como desesperado que iba a hacer el hombre, que ya no vendía trajes. Y le dijo, bueno, mira, vas a empezar a vender trajes de otra forma. Vas a abrir un blog que se llama English Cat, en español sería El Corte Inglés, ya lo siento, en donde este hombre, que sabe de trajes más que nadie, se pone a escribir con auténtica pasión sobre ese mundo de los trajes, y cuando hizo un traje al príncipe no sé cuántos, cómo lo hizo, y qué materiales se emplea, y de dónde se provee, y cuál es la clave de un traje bien hecho, y qué hacer cuando un caballero es un poco obeso, y entonces él le hace un traje que le queda estupendo. Bueno, lleva años y no para de escribir sobre sus trajes, con auténtica pasión, que es como él vive la sastrería. ¿Qué le ha ocurrido a este hombre?
que ha generado una comunidad de personas interesadas. Y ahora, si veis un mapa de Estados Unidos ahí, este hombre se ha convertido en un sastre que hace giras, un concepto nuevo, hace giras mundiales. Y dice, mira, voy a estar en Nueva York, en Chicago, es otro que será Washington, y en Los Ángeles, en esas fechas. Pedidme cita previa, voy a estar en el Hotel Savoy. Y hay una cola de caballeros haciendo cola para que este hombre les tome las medidas y les haga un traje. Volvemos a lo de la larga cola que decía antes. ¿Cuántas personas hay en el mundo interesadas en tener un traje de más de 5.000 euros de corte inglés? Pues no sabría decir cuántos, pero con que haya 200, por ejemplo, luego se va a Japón también y tal. A ese hombre le da para vivir, y al precio que venden los trajes, a que unos pocos al año, le da para vivir. Bueno, es un ejemplo interesante de un micromercado, el caso más micro que casi cabe imaginar, además en un entorno de lujo, como a ese hombre le ha servido. Dicho esto, como no sé a qué hora acabamos, igual me estoy prolongando demasiado. Pero sí. ¿Sí? Bien. Para dar un margen a las preguntas. Perfecto, pues entonces vamos a dar margen a las preguntas. Sí que traigo transparencia de margen, si acaso hay ocasión. Y lo último que tengo que decir es el minuto umbral. Haceros en el libro. Ese libro tiene una ventaja, es que no lo sacamos para que la gente lo comprara, sino para que se lo descargara gratis de internet. Podéis comprarlo, y si entráis por ejemplo en esta dirección, vais a ser un enlace a donde se compra en la web de Infonomía, lo enviarán por correo, no sé qué. Pero lo interesante no es comprarlo, sino que es un producto que, claro, un libro como ese se escribe en base a las contribuciones que uno ha recibido en la red, a base de leer a otros. Entonces, bueno, pues cualquiera puede entrar y descargarse. De hecho, eso es muy... Últimamente no me envían las estadísticas, pero la última vez que me enviaron la estadística, habíamos vendido unos 50, habíamos regalado unos 700, y se habían descargado de la red unos 150.000. Claro, no es alguna experiencia de escribir un libro técnico. Ya sabéis que nunca se gana dinero, se pierde, porque te dan 10 y luego tú compras otros 90 para regalar a los amigos y jamás recuperas ese diferencial de dinero. Bueno, pues yo creo que es más satisfactorio repartirlo a 150.000 personas para que lo aprovechen que vender 100 ejemplares. Y también podría ser una especie de resumen de cosas que se pueden hacer en la red. Y muchas gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias. Yo creo que han quedado muchas ideas para la conversación, ¿no? Y nos queda un ratillo antes de que tengas que coger el avión y abrimos la conversación, cualquiera que quiera intervenir. Sí. Bueno, yo vengo un poco de... Hola. Yo vengo un poco de este mundo, de hecho trabajo en ello. Algunos me conocen por aquí. Yo quería poner una pregunta más para que la gente reflexionara y que nos hablaras un poco de ello, ¿no? Muchas empresas que todo este tipo de web social no la conocen y está muy bien muchas de las cosas que se ha enseñado, pero creo que también es importante entender que a la velocidad a la que va ahora mismo estas tecnologías y sobre todo la generación de contenidos, estamos empezando a tener un gran problema con la cantidad de información que se puede encontrar, ¿no? Entonces ya, sobre todo para la gente que ya llevamos ahí mucho tiempo, lo más importante ya no es encontrar la información, sino poder ser capaces de filtrar lo que realmente queremos, ¿no? Un poco cómo lo enfocarías para las empresas. Pues lo que dices tú, hay una palabra hasta para eso, ¿no? Que es la famosa infoxicación. Bien, lo bueno y en esto sí que hay que hacer formación y enseñar a la gente un poco cómo manejar esas herramientas, ¿no? De hecho, hace poco estuve en La Rioja dando un curso a funcionarios y les explicaba cómo no morir infoxicados. Y la clave está en no buscar, sino en encontrar. Antes hemos hablado de las fuentes RSS. Bueno, pues si tú te suscribes a las fuentes que son para ti interesantes, te llega algo que es interesante. Y luego además, otra cosa que funciona bien por lo general es tu red social de recomendaciones. Porque si no la tienes, tu fuente de fuentes, joder. El número de fuentes de las que te nutres termina siendo estático y no evoluciona, ¿no? Pero
Pero lo cierto es que hay buenas herramientas. Hemos visto antes, con el caso de Euskaltel, que si yo cojo la etiqueta de Euskaltel, me escribo a la fuente, cada vez que alguien en el mundo habla de Euskaltel me llega. Bueno, pues eso llevado a cualquier ámbito del conocimiento permite filtrar bastante bien. Ahora, también es verdad que los que estamos en esto acabamos con mucho vicio y terminas con más información de la que puedes digerir. Y yo no sé incluso si esto no va a llevar a algún tipo de cambio casi antropológico, ¿no? Mira, Juan, no sé si alguna vez ha hablado de esto, me suena que sí, de convertirse un poco en cyborgs, en gente que aprende a lidiar con tal cantidad de información que yo no sé qué tipo de cambios pueden llevar. Yo, por ejemplo, cada vez leo menos libros, y yo soy una persona que viene de los libros, que he leído miles de libros en mi vida, y si de algo me he presumido, es de haber leído más libros que nadie. Bueno, pues últimamente me cuesta leer libros, porque son larguísimos los libros. Entonces, veremos cambios, sin duda. Sí, has planteado una fractura interesante en las organizaciones, en las cuales los que se quedan marginados son los cuadros directivos, ¿no? Aunque luego has puesto experiencias que irían en el sentido contrario. Esa idea de esa fractura inversa, podríamos llamar, entre el mundo digital, me gustaría que profundizaras un poco sobre ella. Nos ha faltado el ponente de la semana anterior, al que Iberia no le dejó venir, que era Julen Iturro el Maeche, que habla mucho de esto, ¿no? De la empresa abierta, la empresa 2.0. Bien, ¿de qué estamos hablando? Hemos dicho antes que entramos en un nuevo paradigma social al que está llamando la sociología sociedad-red. Claro, sociedad-red no se puede hacer una isla dentro de las organizaciones y pretender que una persona que en su entorno privado, en su entorno fuera de la empresa, es muy participativa, muy activa y tal, se puede pretender que luego internamente se conforme con un rol pasivo como el que en muchas organizaciones, tampoco vamos a decir que en todas, pero el rol tradicional es relativamente pasivo, relativamente vertical, relativamente centrado en los objetivos que él no ha marcado. Cada vez vemos más que las personas quieren ser parte del cambio de sus empresas. Claro, eso está de alguna forma dinamitando las estructuras y no es nada nuevo realmente, ¿no? Incluso los modelos productivos, hasta la misma automoción ya conocemos modelos de equipos más autogestionados y tal, pero yo creo que estamos dando un salto cualitativo. No solamente por lo que ocurre dentro, porque la gente quiere participar, sino porque es que las fronteras de las organizaciones son cada vez más porosas, son más porosas. Eso que he dicho yo antes que hago, que me meto en Twitter y digo, oye, ¿quién me puede ayudar con esto? ¿Quién ha leído algo interesante sobre no sé qué? Y que alguien de fuera me esté contestando, bueno, igual en la administración no chirría tanto, pero la empresa está introduciendo al elemento exterior dentro de ella. Y la empresa que mejor está aprovechando esto está saliendo más adelante, con lo cual, claro, si empezamos a tener fronteras porosas, trabajadores que quieren ser activos, que son capaces de autoorganizarse, que son capaces de poner su talento al servicio de lo que a ellos les resulta interesante, que no necesariamente coincide con lo que la empresa le ha marcado que haga esa semana, y encima se incorpora una generación joven de chavales que tienen otras herramientas de productividad, que han aprendido a ser productivos usando otra lógica de otras herramientas, o entramos en un entorno de conflicto, obviamente, ¿no? Ese chaval que llega nuevo a una empresa y que dice, vamos a ver, ese es tu ordenador. Dice, pero este es fijo, este no se mueve. Dice, sí, aquí tengo ordenadores fijos. Pero si es peor que el que tengo en casa, y aparte de que es peor, si no puedo entrar a casi nada, si lo tenéis todo restringido. ¿Cómo empleo mis herramientas de productividad que he empleado hasta ahora? Dice, no, aquí las herramientas son otras. Bueno, que ya estamos haciendo algo con esta persona joven que entra, ¿no? Desde luego, no le estamos ilusionando, no le estamos animando, igual hasta le estamos restringiendo sus posibilidades de desarrollar su talento dentro de la empresa. Claro, esto que es fácil de decir, introduce otros contextos nuevamente de descontrol, de cómo vamos a hacer para desaparecer como éramos y renacer de una manera diferente, cómo vamos a hacer para introducir dinámicas de fomento de ecosistemas productivos más que de estructuras productivas.
vamos a mirar el sistema y menos la estructura. Bueno, es un reto que no es nuevo tampoco, ¿no? Pues los teóricos sistémicos de la empresa no son nuevos y en buena parte se podrá aplicar a esto, pero de luego yo creo que ese es el momento. Y igual es liarme mucho, pero no solo en la empresa, hay una serie de ámbitos donde metodológicamente o filosóficamente se habían expresado esas ideas en el pasado. Por ejemplo, en la sanidad en los 70, y probablemente en la empresa también en esos años, en los 70 fueron años fértiles en ideas de este tipo, pero es ahora con la tecnología cuando se están empezando a poder llevar a la práctica. No sé si estáis de acuerdo con esto o no, pero hay mucho teórico de los 70 y por aquí, los iniciadores de los movimientos sistémicos y demás, que es ahora cuando de verdad se puede llevar a la práctica, porque ahora es cuando tenemos posibilidad de conexión ubicua con personas por todo el mundo. Y todos sabemos ya de casos que existen, de plataformas colaborativas externas, de redes de trabajadores que interactúan entre ellos de manera más o menos libre, de empresas que están asumiendo estas nuevas fórmulas de trabajo. Aprovechando que tengo el ¿sí? No, la pregunta que te dirigía iba en torno a la afirmación que habías hecho de la fractura entre los cuadros dirigentes de las organizaciones y esa fractura inversa en relación con las personas dependientes de ellos en la organización, que eran mucho más activos y participativos. Correcto. Y ese aislamiento, esa marginalización posible de los cuadros directivos frente a la realidad que les subyace. Y siempre se produce ese fenómeno, en las organizaciones sociales suele terminar en un cataclismo. Claro. Y bueno, era un poco si ese cataclismo le vinculamos a que los directivos no son solo de empresas, sino que son también responsables políticos, Esto es. pues podemos tener un escenario convulso, una fractura entre los cuadros dirigentes, entre los responsables de gobernar una comunidad y la comunidad que vive y siente de una manera distinta. Y eso genera revoluciones, ¿no? Todo solo era el preguntarte sobre esa fractura, sobre ese aislamiento de la aristocracia que gestiona las organizaciones o que gestiona las organizaciones empresariales o políticas y cómo la veías tú. Bueno, algo he dicho antes quizás sobre ello. Lo primero, yo lo vería con mucha humildad, ¿eh? Es decir, la gente que estamos en esto de la 2.0, pues bueno, es una cosa que nos gusta, que lo hacemos por vicio y no estamos salvando al mundo. Estamos haciendo algo que creemos que es positivo para la sociedad, pero no estamos salvando el mundo. Y esas personas que están en su puesto están pensando exactamente lo mismo. Están pensando que están haciendo lo mejor para la sociedad. Entonces, para mí es muy importante, primero, evidenciar esto. Es decir, que aquí no se trata, como he dicho antes, lo de todos frikis, no. ¿De acuerdo? Lo de todos frikis, no. Tenemos que buscar ese camino común. El camino común se busca muchas veces evidenciando la utilidad. Y para eso es muy importante despojarse de las palabras técnicas y de la jerga y del 2.0ismo ¿no? Por ejemplo, una wiki. Claro, pues una wiki ya suena algo raro, ¿no? Pone nervioso esto de la wiki. Pero si tú dices que vas a abrir un sitio para que los empleados de la empresa puedan contribuir a la gestión de conocimiento, pues son palabras más empresariales, ¿no? Y luego el hecho de que el formato sea wiki o sea otra cosa, sí es indiferente. El formato es lo de menos. Es lo que vamos a conseguir a través de esto. Obviamente va a haber su conflicto y probablemente tiene que haberlo. Pero yo creo que es muy importante que seamos responsables en la búsqueda también del camino común, de tratar de avanzar todos juntos. Y en esto hay muchos que estamos en foros en los que tenemos relativamente poca responsabilidad. Que es muy fácil escribir un blog y decir la sociedad está cambiando y somos los buenos y esos que quedan detrás, ¿no? Pues son una rémora para el avance y el progreso y tal. Bueno, bien, pero luego ese señor que tiene una fábrica en donde huele a taladrina y donde están haciendo chapas, pues tiene que hacer chapas y
y no podemos ir con esa suficiencia. Sí podemos quizás conseguir, y en esto, bueno, pues hay una tarea educativa también, y habrá quien nunca llegue a esto, ¿no? Habrá que empezar también desde la escuela. Si podemos conseguir que evidencie algunas ventajas. Si al final las chapas, aparte de vender las Akiras, nos iba a vender en Corea, pues algo habrá entendido. O si consigue innovar en su negocio gracias a la participación a través de cierta herramienta, algo habrá conseguido, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, yo insisto en el aspecto de humildad, de que la cosa no es salvar el mundo, sino tratar de que todos lleguemos un paso relativamente cercano. No sé si con esto he respondido. Más. Sí, por aquí hay otras dos. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Me ha parecido muy interesante. Espero que perdones por las fotos. Son para mí, para mi blog. Bien, perfecto. Te quería hacer unas preguntas relacionadas con el blog del vicepresidente de General Motors, has dicho. Quería saber si ese blog era para clientes y empleados o solo empleados. Es abierto, es un blog abierto al que entra cualquiera. Vale. ¿Y escribía él siempre o le ayudaban? Pues no se lo diré mal, ¿eh? Creo que en un principio escribía solo él y últimamente ha optado, en lugar de hacer, por ejemplo, una constelación de varios blogs, creo que ha optado por convencer a otros vicepresidentes para que escriban en el mismo blog. O sea que probablemente ahora verás artículos suyos y artículos de otros vicepresidentes, que no sé si lo harán con el mismo gusto que él o si van más obligados. Esto sería interesante de analizar. Pero bueno, él ha sido un evangelista interno dentro de su empresa. Ok, muchas gracias. Sí. Eso lo pasáis. Gracias, Alberto. La conferencia ha sido súper sugerente. Yo me quedo con un montón de cosas, entre ellas que las empresas están para hacer felices a sus trabajadores. Mañana se lo pondré en un post-it a mi jefa. Y también me quedo con el negro futuro que pintas para mi profesión. Yo soy investigador de mercados, aunque en el fondo creo que nuestro valor como profesionales sigue ahí, porque en el fondo la red lo que es una fuente de información y nosotros lo que tenemos que hacer es extraer insights. Me trabajo en una empresa y no es por venderlo, trabajo en una empresa en la que trabajamos con marcas muy potentes, las principales marcas que podemos pensar todos hoy en día. Y me encuentro con un problema grave, y es que a la hora de plantear todos estos temas suenan a chino. Suena a chino el concepto, suena a chino la filosofía que está detrás. No sé si te has encontrado tú con ese problema. Y a mí el principal problema que me encuentro es que todo lo que suene a perder el control, todo lo que suene a transparencia, cuesta mucho llegados a determinados niveles. Y al final la web social es hablar de transparencia. Y mi pregunta es, ¿no es esta la clave, no es esta la oportunidad para las pymes, para las empresas pequeñas, que tienen una estructura mucho más flexible, que tienen unas posibilidades mucho más ágiles para estar en contacto directo con el consumidor, con el cliente? Seguramente sí. Y además, hablando de tu profesión, yo creo que lo tenéis más fácil que otros para venderlo incluso, porque fíjate que no tenéis ni por qué vender transparencia. Yo soy defensor de la transparencia, me parece muy bien, pero como investigador de mercados puedes vender incluso todo lo contrario. Decir, mira, sin que se enteren tus clientes, estamos oyendo lo que dicen. O sea, quiere decir que incluso vuestro sector me parece especialmente proclive para aprovecharse de la web social. Es como la música, no desaparecen los músicos, desaparecen quizá las discográficas, y es que ya no va a haber discos. Bueno, bien, en vuestro caso seguro que tenéis mucho valor que añadir en la investigación de mercados, ¿no? Y lo hacemos. O sea, claro. Estamos escuchando y con las orejas bien puestas a ver qué dice la gente. Eso es, porque yo lo que he hecho son cosas muy brutas, con muy poca finura. Y donde además tampoco he podido llegar a ninguna conclusión de qué tendría que hacer la empresa a partir de esa búsqueda, ¿no? Seguro que vosotros en ese sentido podéis aportar mucho valor. Pero sí es verdad que ahora tenéis otro mundo donde mirar.
Y ese mundo a mí no me parece difícil de venderlo a la empresa, ¿eh? Me parece difícil si ya vas de entrada hablando en 2.0. Mira, vamos a los blogs, los wiki, no sé qué. Pero dices, mira, te voy a hacer una búsqueda de lo que opinan tus clientes. A ver qué te parece. Dice, hemos recogido todo esto. Y además podemos tener un mecanismo de responderles rápidamente. Y además podemos hacer un sistema de alertas tempranas para que en el momento que aparezca una crítica o una sugerencia sea respondida. No sé, en torno a esto, a nada que pienses se te va la cabeza de cosas que puedes hacer en torno a ello, ¿no? Y no me parece que eso está lejos de lo que piensa una empresa normal. Me parece más cercano que otros aspectos. Eso con respecto al escuchar, pero perdón por el monopolio, pero y a la hora de hablar, porque en el fondo la web 2.0 implica también que las empresas tienen una oportunidad de mostrarse, de comunicar, de acercarse a sus públicos. Ahí es donde iba con la falta de transparencia. Sí, pero fíjate que yo al hablar en la red le doy menos importancia. Imagínate una empresa que simplemente no esté emitiendo, que no habrá un blog, no esté contando cosas, pero que en su web tenga un espacio donde recoja, como si fuera una oreja, lo que dice la red sobre él, lo que dicen otras personas. Es un ejercicio de transparencia bastante fuerte y donde está generando, aparte de conversación en su entorno, está generando mucha credibilidad. Es una empresa que demuestra que escucha lo que dicen sobre ella. Y si además ya responde así, ni te cuento. Para mí aquello de emitir es como un último estadio y sabiendo bien para qué quieres hacerlo. Porque si al final vamos a emitir, como decíamos al principio, el mensaje estereotipado de siempre, grandilocuente y tal, bueno, pues para ese viaje no hace falta alforjas. Es interesante cuando consigues tener una comunidad en tu entorno con la que compartes y te relacionas. Y eso es complicado, ¿eh? Para eso te tiene que gustar, para empezar. Si había una pregunta, Alberto, y después tenemos una pregunta atrás. Ah, bueno, no, si queréis lo hacemos al revés, sí, para... Sí, adelante. No, creí que estaba aquí el micrófono. Disculpe. Muchas gracias. Le quería preguntar, me ha agradado mucho. Gracias. La presentación y he aprendido mucho. Con respecto a esta intoxicación de la información, ¿eso no le parece a usted que eso es inevitable? Por ejemplo, más personas han leído a Corín Tellado que a Vargas Llosa, que a Ortega y Gasset, etc. Así es que eso será inevitable. Tardaremos 100 años en discernir las diferencias entre los escribidores y entre los escritores, como usted. Le gustaría su opinión sobre esto. Y también ya que creo que lo más importante es la educación en la informática, más que el número de personas que tengan ordenador. ¿De qué sirve que cada niño, tenga un ordenador si lo va a ocupar únicamente para chatear con alguien que aporte quizá menos que él, o los viejos para ver anuncios de Viagra? ¿Cuál es su opinión sobre esos dos particulares? Bien, las dos preguntas son muy buenas, ¿no? Gracias. Se me acaba de ir la primera, Jesús. Vale, perfecto, sí. Vamos a ver, ¿cómo diría yo esto? El hecho de que haya mucha conversación y mucha gente dejando conocimiento no quiere decir que toda la gente se dedique a dejar conocimiento excelso. Y esto además no tiene por qué, porque si no al final volveríamos a una conversación entre una élite. Lo interesante es que tienes conocimiento en todos los ámbitos y que muchas veces un amateur, una persona que no es un experto tan reconocido, muchas veces los amateurs saben muchísimo sobre algo muy concreto y son capaces de dejar un conocimiento incluso mejor en ese pequeño ámbito que el de un experto. Ahora bien, hay un ejemplo que me parece muy bueno, es el de la Wikipedia, que creo que todo el mundo conoce la Wikipedia, ¿no? La enciclopedia colaborativa. Bien, según dicen los que la han estudiado, el contenido que tiene es bueno, tiene un contenido de calidad. Hay quien dice que sí mejor que la británica, que si no mejor. Pero le pasa una cosa curiosa. Por ejemplo, en la Wikipedia
puedes buscar la biografía de todas las conejitas de Playboy que ha habido en la historia, de todas ellas, con sus medidas y tal. Bien, hay gente que dice, esto, claro, destruye la Wikipedia, ¿no? Está banalizando la Wikipedia. Bueno, primero, yo la verdad es que no tengo miedo a banalizar nada, o al menos las cosas que ya son banales por sí mismas. Y segundo, nadie te obliga a entrar a la zona de conejitas, es decir, si tú pones en el buscador de la Wikipedia conejitas Playboy, irás allí, pero si pones estructura del átomo, pues irás a la estructura del átomo. Con lo cual, en un contexto de total abundancia, donde no es necesario guardar espacio en los estantes para tener solo los libros buenos, yo no veo peligroso el que haya una enormidad de conocimiento en ámbitos banales y en ámbitos excelsos. Es importante que en el ámbito excelso haya conocimiento excelso y seamos capaces de llegar a él por encima de opiniones que sean erróneas, que no sean contrastadas. Y, por ejemplo, en el ámbito académico se hace, yo creo que un buen trabajo de poder comprobar las fuentes, de revisiones entre pares. Ahí hay un debate bonito de cómo asegurar el buen conocimiento. Pero al mismo tiempo, todos tenemos un lado frívolo también, y a mí no me molesta poder entrar, no sé, en un foro acerca de la final de Copa del otro día, por decir algo, ya que soy del Atleti. ¿De acuerdo? Yo en ese sentido no tengo miedo. Cuando hablo de infoxicación, no me refiero tanto a eso como al hecho de que una sola persona termina recibiendo demasiados inputs y no puede procesarlos. Pero luego tú eliges si quieres tener inputs como los de Vargas Llosa o como los de Corín Tellado. Entonces hay que educar a la persona a saber buscar bien. Efectivamente, hombre, hay que educar al gusto, pero eso no es algo que aparezca nuevo con las nuevas tecnologías. Usted lo ha dicho muy bien, si la gente antes leía Corín Tellado, pues quizá no tenía una educación del gusto. O quizá Corín Tellado le proveía de experiencias maravillosas, que tampoco hay por qué, no sé, entrar a decir qué gusto de tener las personas. No leía mucho. No, y además escribía de encargo y esto. En cuanto a la segunda parte, joder, ese será un debate para estar de aquí a mañana, ¿no? Por ejemplo, los ordenadores en el aula y todo esto. Claro, es verdad que volvemos a lo de antes. Cuando hemos visto el modelo de la web 2.0, decíamos que la herramienta no es lo importante. Son importantes los valores y lo que se construye en torno a ellos. Claro, yo no sé si la escuela actual, al menos a la que van mis hijos no, yo creo que la escuela actual no está trabajando en suficientes aspectos como el trabajo en equipo, la colaboración, el saber expresarse en primera persona, y esa serie de habilidades que suelen constar como habilidades transversales de la escuela. Nunca son materias, sino son transversales. Y como la materia hay que darla y lo transversal no siempre queda regado. Claro, no estamos enseñando a compartir y a trabajar juntos, pero damos ordenadores, ¿para qué? Bueno, pues entiendo que debería ser para esto, para trabajar juntos, para compartir, para hacer otras cosas. Si es para tomar apuntes así, en lugar de tomarlos así, pues no tiene sentido. Entonces, yo creo que va a ser muy importante que entre el ordenador al aula, y lo estamos reclamando. Pero al tiempo, los docentes ya pueden cambiar su manera de dar clases y el propio currículum escolar ya puede reconfigurarse, porque si hay que saberse los ríos, los afluentes del Ebro por la derecha, pues claro, no da tiempo a hacer otras cosas como construir el conocimiento de forma más colaborativa. Yo no sé si... ¿Tienes un avión? Está pensando en mi avión, ¿no? Sí, estamos un poco preocupados. Por aquí no pasa, ¿no? ¿Es esta hora? Son las 9 menos 10. Pues sí, yo creo que debemos preocuparnos. Bueno, pues entonces vamos a vetar al decano, espero que no lo tome en consideración y... No, pero no hay que vetarle, podemos hablar a través del blog. Yo espero publicar un post en ese sitio cuando saque un rato, ya no creo. Mañana pasado podemos ir hablando en internet de lo bueno que tiene esto. Muy bien. Pues muchas gracias.